Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación a Péndulo Radial, todas las personas que nos están escuchando. Sin duda, tú lo has comentado, el grupo vulnerable de los animales. ¿Por qué es vulnerable? Es verdad que no tienen una voz entendible para nosotros, una voz que nosotros solemos escuchar, podemos escuchar, pero sin duda que pueden expresar sus sentimientos, ¿no? Los animales, al igual que nosotros, perciben el mundo por sus sentidos, procesan estos estímulos y denotan sentimientos. Realmente tienen sentimientos y pueden expresarlos de acuerdo a sus propias características naturales. Por eso es que nosotros entendemos, y no solo nosotros como organización, decenas, diría yo, me aventuraría miles y millones de activistas alrededor del mundo y personas interesadas en los animales, reconocen que son seres que sienten y que son seres que al estar a la disposición en realidad del ser humano, requieren pues cuidados y por lo menos si hemos de aprovechar sus diferentes que se suelen llamar recursos para alimentación, vestimenta, entretenimiento, etcétera, pues lo mínimo que les demos una buena la mejor calidad de vida posible. Y justamente ahí vamos, ¿no? Para muchos quienes nos están escuchando dirán, pero son animales para comer, son animales comestibles, es decir, ¿por qué tendríamos que de alguna otra manera tener una diferencia en el trato que puedan tener si a la larga, entre comillas, efectivamente, dirían muchos no lo sienten, pero ¿cuál sería la diferencia de la cual ustedes están luchando para esta especie específica de las gallinas? Bueno, en el tema de las, sí, sin duda. En el tema de las gallinas ponedoras de huevos, Terranimal mantiene un proyecto que se llama Deja que extiendan sus alas. ¿Por qué? Porque en realidad en los procesos industriales de crianza de las gallinas para poner los huevos, el método de crianza es el enjaulamiento permanente. Aquí en Ecuador, como en la enorme mayoría del mundo, más bien dicho, todos los países del mundo tienen gallinas criadas de esa forma, pero unos países más y otros menos. Esta alternativa, que sin duda es una alternativa inclusive más histórica, porque el confinamiento de los animales en general tendrá 70 años más o menos, pero la crianza en libertad, ¿no? Que es de nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. En este momento en Ecuador, por ejemplo, tenemos 17 millones de aves, de acuerdo al último censo agropecuario del ministerio, confinadas en jaulas. En estrechas y pequeñas jaulas, estas se llaman jaulas de batería, donde varias gallinas comparten y tienen un espacio para absolutamente nada. No pueden socializar, no pueden compartir, no pueden abrir sus alas, darse baños de tierra, picotear, hurgar en el suelo. Lo que deben hacer ellos, ¿no? Sus comportamientos naturales, y de hecho justamente es lo opuesto, con picos cortados, con plumajes caídos, con patas que están por el hecho de tener que pisotear constantemente las mallas, están heridas, están enfermas y claro, simplemente son objetos descartables. En la industria creemos que este método de crianza hay alternativas y puede mejorar. Le voy a dar paso a mis compañeras, a Verónica Landeta y a Juliana Chumo, pero antes de pasar con ellas quería preguntar si justamente esto tiene algo mucho que ver incluso hasta con el alimento que ellas nos puedan dar, porque si las tratamos mejor, según lo que he escuchado, intento ser animalista en lo que mejor pueda, justamente este maltrato hace que incluso su no sé cómo llamarle, su propia piel se hace mucho más dura o más tensa, no sé cómo decirlo, frente a otra gallina que pueda ser, o otro animal que pueda haber nacido o pueda vivir sobre un lugar mucho más con tranquilidad. Sin duda, y yo creo que no es necesario ser animalistas por concepto, creo que es una cuestión lógica. Cualquier animal maltratado, si bien es cierto su genética, por ejemplo, las gallinas en este momento su genética es colocar un huevo al día prácticamente, cada 21 horas. A eso las hemos llevado con estas mejoras genéticas. Pero que por su condición pongan un huevo al día no significa que debamos también suprimirles otros temas que son de su naturaleza, como yo ya antes lo había mencionado. Y claro, por supuesto, está el tema del estrés. Cualquier animal que en este caso como las aves, como la gallina, también mamíferos, inclusive peces reptiles, los últimos estudios que hablan de la sintiencia, de esa capacidad de los animales de sentir y obviamente secretar, por ejemplo, estas hormonas del estrés, cuando están constantemente sometidas, obviamente tiene que tener impacto sobre su salud. No se profundizan los estudios, nosotros creemos fervientemente que es por un tema de un bloqueo económico, porque puede afectar, ¿no es cierto?, muchísimo a las industrias, pero sin duda que estos estudios están avanzando y se están logrando. Pero es una cuestión lógica, sin duda que un animal maltratado no va a ser igual, no va a rendir igual que un animal que no lo está. Verónica Landeta, te doy paso.
Sí, claro que sí. Hay que precisar dos cosas, que obviamente este proyecto de ley es parte de una sentencia de la Corte Constitucional que, bueno, pues dispuso definitivamente que lo primero, que el Ministerio de Ambiente elabore un protocolo que precautele el cuidado de los animales de la vida silvestre rescatados, y también definitivamente pues que se reconozcan los derechos de los animales, y en eso estamos discutiendo. Yo la verdad sí hay algunos artículos que sí hay que destacar y que son muy precisos en esta ley de protección animal, particularmente el que usted acaba de anotar, de que podría definitivamente darse un mejor tratamiento en el caso, por ejemplo, a la hora de incluso, digamos así, para las que consumen carne, que puedan faenar de mejor forma y con un tratamiento diferente, por ejemplo, a las vacas. Ahí en ese sentido, pues ya nos salimos un poco del tema de las aves, que usted nos ha explicado muy bien de cómo definitivamente ustedes, enmarcados en estos conceptos, puedan dar un mejor tratamiento, pero por ejemplo, ¿qué otros artículos o qué parte de otros hay que entender definitivamente de esta ley de protección animal? Porque muchos decían, bueno, ¿y cómo si vamos a darle una jornada laboral a los animales de tanto? ¿Y cómo si vamos a tener tantas protecciones? Porque entraríamos en esa situación un poco, diríamos, en contrasentido, si igual a la larga me lo voy a comer o me lo voy a consumir. Correcto, bueno, yo quisiera precisar algo. Terranimal es una organización como otras 40 que forma parte del colectivo LOA, organizaciones que llevamos muchos años en el ámbito de la defensa del bienestar y los derechos de los animales, y el colectivo como tal tiene sus voceras, sobre todo las personas tanto técnicas jurídicas como técnicas veterinarias, por ejemplo, que pueden profundizar en estos temas. Pero yo quiero hablar sobre la esencia de la ley. Primero, que es una construcción que ha tomado muchísimas décadas en este país, ¿no? No es algo que apareció de la nada. Inclusive la sentencia de la Corte no obedece solamente al análisis de un caso específico de la mona estrellita. Ese es el caso que llevó a la declaración de los animales como sujetos de derecho aquí en el Ecuador, el primer país del mundo que lo logra a nivel constitucional. Entonces es un logro de muchos años, y lo que evoca no solamente esta ley, sino el pensamiento de la protección animal, y a esto se adhieren activistas, yo me atrevo a decir miles alrededor del país, es que los animales, vuelvo y repito, son seres sensibles, seres sintientes, y que por eso merecen nuestra protección. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los derechos? Justamente no es un tema que tengan derecho al voto o derecho a la educación. Esos son conceptualizaciones humanas y requerimientos humanos. Lo más básico que busca un animal en la vida y se manifiesta, por ejemplo, en su instinto de supervivencia, en su instinto de huida, es no sufrir. El animal busca no sufrir y desarrollarse plenamente según su naturaleza. Si en manos de los humanos están esas vidas de los animales y podemos garantizar eso, creo que es moralmente inaceptable de que no se permita y no se les dé ese cuidado. Nosotros somos responsables de esas vidas y de ese sufrimiento, y estoy absolutamente convencido de que hay tecnología, que hay conocimientos en este siglo para los humanos de encontrar otras formas. El problema es normalmente político y económico. Juliana Chumbo tiene también pregunta para usted. Sí, ¿cuáles son los cuidados básicos que deben tener estas aves principalmente y que tengan una crianza segura en tal caso? Excelente pregunta, muchas gracias. Y estas pueden ser respondidas ampliamente en una guía que nosotros hemos desarrollado técnicamente con nuestro equipo conformado por nuestra especialista en bienestar animal y nuestra médica veterinaria. Esta es la primera guía de manejo de aves en libre pastoreo. Está disponible de manera gratuita en nuestro sitio web. Pueden encontrarnos como terranimal.es, nuestro sitio específico de gallinasfelices.terranimal.es. Les invitamos a que los visiten y encontrarán una sección justamente que se llama material de consulta. Esta guía permite conocer de manera muy simple para las personas que ya están dedicadas al ámbito de la avicultura sobre mecanismos, por ejemplo, y herramientas para mejorar el bienestar de los animales, por ejemplo, el enriquecimiento ambiental. La presencia de las perchas es muy poco tomada en cuenta en la producción, pero el perchar para cualquier ave, agarrarse, ¿no es cierto?, como pues pasa a las palomas, por ejemplo, que las vemos todos los días, es un instinto absolutamente natural de las aves. Perchar es importante, y otros tipos de estímulos, ¿no? Nutrición, bioseguridad, rentabilidad, comercialización, certificaciones
de crianza están en esta guía. Entonces es un documento de fácil acceso. El mundo de las aves es maravilloso cuando se las llega a entender, y nosotros creo que estamos pudiendo aportar al desarrollo también de este ámbito de producción que sin duda existe, no lo vamos a negar, pero que puede tener, como digo y repito, otras alternativas. Hay muchísimas preguntas para poder hacer sobre este tema y lamentablemente el tiempo es muy pequeño. Sin embargo, la diferencia que hay hoy por hoy en esto de la crianza de granja y aquellos que lo hacen simplemente por industrialización. Incluso hasta en el valor, en el supermercado se puede ver el valor que existe un huevo que es de crianza, perdón, de granja, y otro que es, me imagino que debe ser industrializado. Entonces, esa diferencia se da justamente por eso. No es la capacidad económica la que hace que, por querer tener más, las tienen de esa manera, y el otro, pues, obviamente tiene mucho más espacio para poder tener la crianza de las aves, y por ende es mucho más caro. Sin duda, esa es la razón. Todo es económico. Todo es económico, y lo que nosotros decimos, y desde nuestro punto de vista, no es que el huevo de animales, de gallinas criadas en libertad con parámetros de bienestar, con altos estándares de bienestar, es más caro. En realidad, el huevo industrial es más barato porque las que sufren, en este caso, son las gallinas, que son las verdaderas trabajadoras, ¿no? Son las verdaderas trabajadoras de la industria, y en este país se cuentan en 17 millones de animales que están enjauladas y que a los 2 años sirven única y exclusivamente para ser faenadas. Toda su vida, desde pollitas, pasan enjauladas. Entonces esta triste situación sin duda puede cambiar. Ahora, que el mercado pueda cambiar, que el mercado pueda regularse en función de la demanda y la oferta, eso es una cuestión básica del libre mercado. Entonces procuramos nosotros fomentar ese estilo de crianza para que los consumidores que ya existen actualmente, que están demandando este producto, pues puedan justamente ayudar a nivelar ese mercado, como está ocurriendo en Colombia, como está ocurriendo en Brasil, donde la producción de huevos de gallinas libres es bastante alta en relación comparado con el Ecuador. ¿Qué están haciendo ustedes justamente como hoy como una fundación para ayudarlas a este espécimen que de alguna manera está sufriendo? Difundir por sobre todas las cosas, y les agradecemos este tipo de espacios. ¿Por qué? Porque realmente es una realidad poco conocida. Si nosotros posiblemente hacemos una encuesta de calle, no lo sé en exactitud, pero estoy seguro que un alto porcentaje de la gente no sabe que el huevo que consigue en su supermercado, mercado, inclusive en la tienda de su barrio, proviene de esta manera. Y segundo, el apoyo a los pequeños y medianos productores. Debo resaltar que sí tenemos un acercamiento con el Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina. Con ellos estamos trabajando en sectores específicos del país, fomentando, capacitando a estos productores y procurando, claro, de que las condiciones de vida de las aves sean mejores y que el mercado se mantenga. Entendemos perfectamente que es un negocio y que hay personas que dependen de esto.